La fobia social provoca ansiedad y miedo ante diversas situaciones que implican interacción social. En este vídeo comenzaremos explorando este trastorno a través de la vida de Emily Dickinson, una poeta que vivió con esta condición. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830, en el seno de una familia prestigiosa, en Amherst, Massachusetts. Desde joven mostró una notable habilidad para la escritura y una profunda sensibilidad hacia su entorno. A medida que crecía, su fobia social se intensificaba, pues Emily se iba retirando gradualmente del mundo exterior, pasando la mayor parte del tiempo en su casa y rara vez saliendo de su habitación. Sus interacciones con el mundo se limitaban a través de cartas, manteniendo relaciones profundas pero distantes con algunos amigos y familiares. Esta correspondencia no solo era una válvula de escape para sus pensamientos, sino también su manera para conectar con el mundo exterior. A pesar de su aislamiento, Emily produjo una obra poética extraordinaria, escribiendo cerca de 1800 poemas, muchos de los cuales nunca fueron publicados durante su vida. Estos poemas exploran temas como la naturaleza, la muerte, la inmortalidad y las emociones humanas, reflejando su introspección y lucha interna. Su reticencia a publicar sus escritos puede estar vinculada a su temor a la crítica, lo que le llevó a mantener sus obras en privado. Fue solo tras su muerte en 1886 cuando su hermana Lavinia encontró sus poemas y decidió compartirlos con el mundo. Y así, la genialidad de Emily fue finalmente reconocida. Emily Dickinson es considerada una de las figuras más importantes de la poesía anglosajona. El miedo a la evaluación negativa impidió a Emily disfrutar de su éxito. Finalmente pudo conocerse la totalidad de su obra gracias a su hermana Lavinia, porque Emily nunca fue capaz de superar su miedo a la crítica. Su historia nos revela cómo el temor puede aprisionar incluso a las personas más talentosas, privándolas de ese reconocimiento social que probablemente tanto anhelan y que por eso mismo tanto temen. En el caso de Emily, su miedo eran las situaciones sociales. Pero todo el mundo teme a algo, ¿no? Por tanto, hablemos primero del miedo. Como todo el mundo sabe, el miedo es un mecanismo fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que esta respuesta biológica es la que nos protege de peligros potenciales, al activar reacciones de lucha, huida, parálisis o camuflaje. A lo largo de nuestra evolución como especie, por selección natural, los seres humanos hemos desarrollado una predisposición a temer ciertos estímulos en particular. Pensemos en el miedo a las ratas o cucarachas. La mera presencia de estos animales está asociada a la putrefacción o descomposición, y estar cerca de ellos podría significar contraer una enfermedad. O consideremos el miedo a la oscuridad. Estar en un lugar sin luz implica estar desprotegidos, lo que genera la necesidad de buscar un espacio seguro. O la sangre, que implicaría una situación alarmante donde alguien ha salido herido. Así ocurre con otros muchos estímulos, como por ejemplo las alturas, serpientes, arañas, etc. De la misma forma ocurre con el miedo social, el miedo a la evaluación negativa de los otros, por la necesidad de aceptación del grupo. Pues antaño, la exclusión era sinónimo de expulsión, lo cual era presagio de muerte. En la mayoría de casos, el miedo es una reacción proporcional a la amenaza, lo que lo convierte en una herramienta funcional y razonable. Por ejemplo, el miedo a las alturas nos protege de no acercarnos demasiado a un precipicio y salvarnos así de una caída fatal. Del mismo modo, el miedo a la evaluación negativa de los otros puede sernos de utilidad. Cierta dosis de estrés puede ayudar a movilizarnos ante situaciones que son relevantes para nosotros, como por ejemplo, prepararme concienzudamente una exposición de clase, o una reunión de trabajo con la junta directiva de mi empresa. En general, cuando muchos ojos nos observan, estos pueden dictar sentencia. Decidir entre nuestro beneficio, el aplauso y éxito, o nuestro perjuicio, el abucheo y exclusión. No podemos negar que, en cierta medida, es normal que nos importe y temamos lo que el resto piense de nosotros. Pero en muchas ocasiones, ese miedo no es proporcional. En estos casos se convierte en un obstáculo irracional que puede limitar gravemente la vida de la persona. El ser humano, debido a su capacidad de abstracción, experimenta frecuentemente miedos imaginarios o infundados. Estos miedos, aunque la persona los reconozca como absurdos, no pueden ser evitados
y pueden convertirse en grandes limitaciones. Podemos ver el miedo como una alarma de incendio en nuestra mente. Cuando hay humo, la alarma es útil y nos salva la vida. Pero, ¿qué pasa cuando la alarma se activa sin razón aparente una y otra vez? En tal caso, ya no estaríamos hablando de miedos normales y adaptativos, sino de fobias. La fobia es un miedo intenso, incontrolable e irracional. Se dividen en dos categorías principales: fobias específicas o simples y fobias complejas. Las fobias específicas son miedos intensos a objetos, animales, situaciones o cosas particulares, como arañas, cuchillos, sangre o espacios cerrados. Estos miedos, aunque irracionales, pueden ser gestionados evitando el desencadenante. Por otro lado, las fobias complejas están asociadas a contextos o situaciones más amplias, como la agorafobia, que sería el miedo a estar en una situación de la que sería difícil escapar, o la fobia social. La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales en las que la persona teme ser evaluada negativamente por los demás. Recordemos que este miedo va más allá de la simple timidez. También sería conveniente diferenciar entre fobia social e introversión. Para comprender mejor esta diferencia, consideremos la metáfora del teatro de la vida. Imaginemos que cada interacción social es una obra de teatro. Las personas introvertidas prefieren papeles secundarios o trabajar detrás del escenario. No porque tengan miedo, sino porque encuentran más satisfacción en estos roles. En cambio, quienes sufren de fobia social sienten que el mero hecho de estar en el escenario les expone a una crítica implacable, como si siempre estuvieran bajo los focos más brillantes, lo que les causa un miedo paralizante. Por tanto, a diferencia de la timidez y la introversión, la fobia social se distingue por un miedo intenso y persistente ante situaciones sociales o actuaciones en público en las cuales el individuo teme ser evaluado negativamente, sentirse humillado o experimentar vergüenza. Este trastorno puede presentarse de forma específica ante ciertos estímulos, como hablar o comer en público, o también de manera más generalizada, afectando a diversas situaciones sociales como iniciar conversaciones, participar en grupos o asistir a eventos sociales. En muchos casos, la ansiedad social es un trastorno multifóbico, es decir, los pacientes no solo presentan ansiedad en una situación específica, sino en múltiples contextos sociales. Este trastorno es más frecuente en jóvenes y personas solteras, y se asocia comúnmente con síntomas de depresión y alcoholismo. Las personas con ansiedad social suelen mostrar mayor temor en interacciones espontáneas que en aquellas que son planificadas, lo que afecta negativamente a su capacidad para establecer relaciones sociales y profesionales. Ahora, profundicemos un poco más en lo que experimenta una persona con fobia social. Los patrones de respuesta en la fobia social pueden clasificarse en fisiológicos, motores y cognitivos. Entre las respuestas fisiológicas más comunes se encuentran la sudoración, el temblor, la taquicardia y el rubor facial. Todos ellos percibidos por los individuos afectados como signos de falta de valía personal. A nivel motor, los pacientes pueden exhibir conductas de evitación y aislamiento social. Estas conductas pueden manifestarse como esquivar el contacto ocular, quedarse callados o adoptar posturas rígidas y poco naturales. También, en algunos casos, los fóbicos sociales recurren a conductas de comprobación, como mirarse repetidamente al espejo o preguntar si se han ruborizado. En el apartado cognitivo, los déficits más frecuentes incluyen una atención excesiva a uno mismo y la creencia de que los demás están pendientes exclusivamente de su conducta. Las personas con ansiedad social suelen evaluar la retroalimentación interpersonal con una atención selectiva a los aspectos negativos, que además atribuyen a fallos propios. Esto les lleva a recordar selectivamente las experiencias negativas y a subestimar sus habilidades sociales,
generando pensamientos derrotistas y exagerando la probabilidad de vivir eventos adversos. Para explicar este punto, imaginémonos a Teresa, quien ha estado trabajando con gran esfuerzo en una presentación para su clase de psicología. Ha investigado a fondo, creado diapositivas atractivas y ensayado varias veces. Sin embargo, la noche anterior a la presentación, empieza a dudar de sus capacidades. ¿Y si olvido lo que tengo que decir? ¿Y si mis compañeros piensan que soy una tonta? Cuando llega el día y el momento de su presentación, Teresa siente que su corazón late con fuerza, sus manos sudan y tiene un nudo en el estómago. Mientras camina hacia el frente de la clase, sus pensamientos negativos se intensifican. Teresa se comienza a fijar exclusivamente en un par de compañeros que no están prestando atención, ignorando completamente a los que le están mirando con interés y tomando notas. Cuando alguien de la audiencia bosteza, interpreta el gesto como un signo de aburrimiento y que su presentación es un fracaso. No considera que el compañero podría estar cansado por razones ajenas a su presentación. A mitad de su exposición, Teresa se traga una frase. Inmediatamente, un torrente de pensamientos autocríticos inundan su mente. Estás arruinando todo. Nadie te tomará en serio después de esto. Finalmente, debido a su ansiedad y pensamientos negativos, Teresa empieza a hablar más rápido y pierde el hilo de su presentación. Esto provoca que se sienta aún más insegura y ansiosa, confirmando su miedo inicial de fracasar, cumpliéndose así la profecía de la noche anterior. Después de la presentación, Teresa se siente devastada. En lugar de recordar los aspectos positivos, como las preguntas interesantes que recibió o los comentarios de agradecimiento de algunos compañeros, se concentra únicamente en los momentos en los que se sintió incómoda o notó expresiones negativas. El desarrollo y mantenimiento de la ansiedad social puede atribuirse a una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Para entender mejor cómo estos factores pueden influir en una persona como Teresa, consideremos las siguientes preguntas. ¿Qué papel juega la herencia genética en todo esto? ¿Han existido experiencias tempranas de rechazo o crítica que hayan podido moldear su percepción sobre las interacciones sociales? ¿Y de qué manera las creencias disfuncionales afectan en todo esto? Respecto a los factores psicobiológicos, hoy en día se conoce que existen personas con mayor predisposición genética a temer expresiones faciales, de ira, crítica y rechazo, lo cual facilita el condicionamiento del miedo a estas caras. También, un carácter más inhibido ante desconocidos, es decir, una personalidad tímida, es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de fobia social. En cuanto a los factores psicológicos, aquí se incluirían creencias irracionales como soy un fracasado, no soy digno de ser aceptado, si no agrado a todos no valgo, si alguien me critica es que no soy digno de respeto, si cometo un error la gente pensará que soy un incompetente. Y por último, los factores ambientales y de aprendizaje. La ansiedad social puede ser aprendida a través de experiencias directas, observación o información recibida. Las interacciones interpersonales negativas, como el rechazo o la crítica, por ejemplo, haber sido humillado al haber sufrido bullying, puede fortalecer estas actitudes y comportamientos disfuncionales. Como podréis deducir, la ansiedad social interfiere significativamente con la rutina diaria de la persona, afectando sus relaciones sociales, laborales y académicas. La evitación de situaciones temidas y la anticipación ansiosa pueden llevar a un aislamiento social progresivo y a una disminución de la calidad de vida. Las personas con ansiedad social suelen experimentar un gran malestar que se manifiesta en dificultades para establecer y mantener relaciones íntimas, realizar tareas frente a otros y desenvolverse en contextos profesionales. El impacto en el bienestar emocional es profundo, ya que la constante autoevaluación negativa y el miedo a la desaprobación genera un círculo vicioso de evitación y aislamiento. Este trastorno no solo limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional, sino que también puede llevar a una mayor susceptibilidad a otros trastornos mentales, como la depresión y el abuso de sustancias.
No obstante, este miedo, como cualquier otro, se puede aprender a controlar. A pesar de que debería ajustarse el tratamiento a las características y circunstancias de cada persona, algunas de las metas más importantes de la terapia para la fobia social son la disminución de la actividad fisiológica intensa, limitación de las ideas disfuncionales y mejora de habilidades interpersonales. La excitación fisiológica es un sello distintivo de la fobia social. Las respuestas nerviosas simpáticas, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración y la tensión muscular, son comunes y se convierten en una fuente de preocupación en sí mismas. Técnicas como la terapia de exposición y el entrenamiento en relajación podrían ayudar a disminuir esta activación. Las ideas disfuncionales como el perfeccionismo extremo y las suposiciones distorsionadas sobre los demás intensifican la ansiedad. La reestructuración cognitiva es una intervención clave que ayuda a los pacientes a identificar y alterar estos pensamientos desadaptativos. También, la terapia de resolución de problemas se emplea para mejorar la capacidad general de enfrentar situaciones estresantes y cambiar los factores cognitivos negativos. Algunos pacientes con fobia social carecen de habilidades interpersonales adecuadas, lo que perpetúa la ansiedad social. Las intervenciones como el entrenamiento en habilidades sociales, la terapia de eficiencia social y la terapia de grupo son fundamentales para enseñar una amplia variedad de habilidades interpersonales y sociales y proporcionar un entorno seguro para practicar estas habilidades. Como conclusión, la fobia social es un trastorno de ansiedad común y tratable. Con el enfoque adecuado que incluye la terapia cognitivo-conductual, se puede aprender a manejar la ansiedad y mejorar significativamente la calidad de vida. Si te identificas a ti mismo o a algún conocido con los síntomas mencionados en el vídeo, mi recomendación es que busques la ayuda de profesionales para recibir el tratamiento adecuado y evitar que este trastorno limite tu vida de manera innecesaria. La fobia social puede compararse a llevar un escudo pesado todo el tiempo, preparado para defenderse de ataques que tal vez nunca lleguen. Este escudo, aunque parece que protege, también impide el movimiento y la interacción. Superar la fobia social es como aprender a dejar el escudo de lado e instruirse en el uso de la espada ligera. Estar preparado para enfrentar desafíos, pero sin cargar con el peso del miedo constante.